Bienvenidos a un nuevo podcast de Correa. Como siempre, grandes sorpresas y me siento muy contento de recibir al binomio que va a triunfar en el 2025 para el bien de Ecuador, para el bien de todos. Luisa y Diego, qué gusto tenerlos aquí. Qué gusto, presidente, estar aquí con usted. Mucha suerte. Ecuador los necesita. Esto no lo resuelve un gobierno, lo resuelve un pueblo, pero debe tener un gobierno que represente de verdad a esas grandes mayorías. Que el poder vuelva a estar en la gente, que la gente se sienta representada por un gobierno donde lo ponga primero a cada uno de los ciudadanos y no el interés de una familia. Que eso es lo que no se entiende, la pelea entre políticos. La pelea es por ustedes, porque el problema de fondo es el poder político. Se robaron el poder político con la traición de Moreno y volvió a unas cuantas élites y solo han gobernado en función de sus intereses y han destrozado al país. Que un gobierno les diga la verdad, que gane diciendo la verdad, que cumpla diciendo la verdad y que cuando no pueda también diga la verdad. Pero algunas veces se cree que es competir el baratillo de ofertas, quién pone más rápido medicina, quién le da más chalecos a la policía, quién construye más rápido hidroeléctrica. Son parches. El problema de fondo es que el poder volvió a las élites de siempre, que no han tenido 200 años en su desarrollo. Una excepción fueron los 10 años de Revolución Ciudadana, cuando el poder estuvo en la gente. Con Luisa y Diego, el poder volverá a la gente. La primera separación de poderes es la separación del poder económico del poder político. Y a eso es a lo que estamos yendo. Pero van a recibir un país destrozado, con muchas crisis, pero sobre todo tres grandes crisis. La crisis de seguridad, la crisis energética y la crisis económica. ¿Cómo vamos a salir adelante? Bueno, los recursos, muchos de los recursos dicen no podemos hacer las obras porque no hay recursos, pero tienes un presupuesto general del Estado y no ejecutas lo que tienes. La crisis eléctrica, debían haber dado el mantenimiento a todo el sistema eléctrico del país, hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, fotovoltaicos. Tenían 60 millones de dólares para dar el mantenimiento, no lo usaron. Si acaso usaron para una consulta popular. Lo usaron para una consulta popular, pero el dinero estaba allí. Porque la gente dice que no hay dinero. El dinero estaba allí, en el presupuesto general del Estado. No lo usaron. ¿Qué hicieron? Dejar que se destroce todo el sistema eléctrico para ahí traer, ¿qué? Sus negocios. Aquí ha habido un secuestro. Las élites oligárquicas que han gobernado los últimos 3 gobiernos han secuestrado el país, han secuestrado la economía para ellos. Mira, llega Noboa y perdona primero a su familia. No cobra lo que debe cobrar. Quiebra la refinería para tener más importación de derivados, menos plata. Deja de producir petróleo, menos plata. ¿Cómo no van a tener ahí problemas económicos? Evidentemente los tienen, pero no de ellos, de la gente. Sube el IVA a 3 puntos, incluso en el año 2025, pero elimina el impuesto de salida de divisa, incluso para el sector bananero, al cual él pertenece. Y a, bolsillo. Y a los importadores de derivados. Es increíble. Pero en todo caso, uno de los argumentos es que la crisis era inevitable, que la sequía fue muy fuerte. Eso se sabía, y se sabía que tenía 1 año y medio para gobernar. Y eso es importante recordar, que no se nos vaya de la memoria. Ya en el debate presidencial, Noboa ya hablaba de que venía una sequía, todos lo sabíamos, y de que habían problemas en el sistema eléctrico. ¿Qué dijo él? Que el problema no era generación, que el problema era transmisión, pero que aún así había demasiadas termoeléctricas y que iba a reducir las termoeléctricas. No sabía dónde estaba parado, un charlatán. Así es. Y no solo eso, dijo que tenía un plan para en 9 meses sacar adelante todo lo que es el sistema eléctrico en el Ecuador, junto con el gobierno de Israel. No cumplió, mintió, y algo que deben tener muy claro todos los ecuatorianos. Cuando nos presentamos para la campaña presidencial del 2023, hicimos ofertas de campaña para cumplirlas en 1 año y medio. Así que cuidado con aquellas personas que piensan que le falta tiempo al señor Noboa. No, nunca le faltó tiempo. Todas las ofertas fueron para cumplir en 1 año y medio. Lo contrario sería haber engañado al pueblo ecuatoriano. La crisis pudo ser evitada. Por favor, pueblo ecuatoriano, que nadie los engañe. La crisis pudo ser evitada si se sabía lo que se tenía que hacer desde el inicio. Y para aspirar al puesto de presidente hay que conocerlo. Eso era recuperar el parque termoeléctrico destruido porque no se le dio mantenimiento en la época de Moreno, buscar barcazas inmediatamente, se sabía que iba a haber sequía, importar energía de los vecinos para mantener los embalses. Los embalses son reservas de energía. Entonces debimos enfrentar el estiaje con el mayor nivel en los embalses. Estaban medio consumidos
¿Por qué? Porque no funcionaba el parque termoeléctrico, no había barcaza, no se importaba energía. Y a pesar de que le dijo la ministra de él que no debía consumirse el embalse de Mazar, él lo hace pensando en la campaña. No, pero fuimos nosotros que abrimos las compuertas para vaciar. Claro, Increíble, ¿no? Fue correr Claro. con un baldecito. Qué locura, ¿no? o con la llave para abrir. Claro, pero le dijo su ministra, él se consume para no perder la consulta popular. De hecho, la pierde porque en las dos preguntas que le interesaban la perdió. ¿Pero a costa de qué? De 18 horas de apagones. Ese es La gente lo- debe tener claro que la crisis pudo ser evitada. No debía existir crisis como no existió en Colombia, no existió en Perú con la misma sequía, con el mismo estiaje. Que nadie se engañe. Y si se ha superado la crisis, es porque Dios es grande, por San Pedro, no por el inútil del gobierno de Novoa. Pero en todo caso, las secuelas continúan. La economía está destrozada, Diego. Absolutamente, Rafael. Este momento tenemos 1 de cada 5 jóvenes con empleo, 1 de cada 6 jóvenes mujeres con empleo. Sobre los 55 años la gente no tiene ninguna oportunidad. Es un país destrozado. ¿Cómo no va a ser con una inversión pública que ha bajado del 15% al 1.8%? Una de las primeras cosas que hemos hablado con Luis es recuperar la inversión pública para volver a tener país. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Novoa. Cuando no se roba la plata alcanza, por eso es que no le alcanza a ellos. Y a nosotros nos alcanzó para hacer una obra diaria. Ahí está clarísimo. Y la seguridad tiene mucho que ver también con la economía. ¿Cómo no va a haber caldo de cultivo para las pandillas, para el crimen organizado, si no hay empleo para los jóvenes, no hay oportunidades, no hay estudios? Su única esperanza de tener algo de ingreso es unirse a esa pandilla. Entonces, el tema seguridad también es tremendamente grave. Por supuesto que hay que recuperar la institucionalidad, las estrategias, fortalecer a la policía, a las Fuerzas Armadas, pero también desarrollo humano. La seguridad fundamental del desarrollo humano. Que la gente tenga oportunidades, que la gente tenga algo que perder, para que cuide lo que tiene y no permita, porque muchos barrios están dominando esa pandilla, no permita que el crimen organizado domine sus vidas. Pero por el hambre también, ¿no? Entonces aquí hay que separar lo que es el crimen organizado, los grupos, las mafias a nivel internacional, pero también esa violencia que se genera por la pobreza, esas pequeñas bandas que se van formando en base a la falta de empleo, a la falta de acceso a educación, a la falta de un plato de comida en la mesa. Por eso también la política para prevenir la violencia tiene que ir, por una parte, equipar a la fuerza pública y por otra, devolver el empleo, la salud, la educación. Una mano de amor para nuestra gente y sí, mano firme y dura para aquellos que siembran violencia. Y tecnología e inteligencia. Podríamos evitar muchos crímenes si tuviéramos una inteligencia criminal que se adelante al crimen. Y eso incluso salvaría vidas de los propios servidores policiales, como lo han hecho en nuestros vecinos Nosotros teníamos países. inteligencia hasta en las cárceles, para anticiparnos a lo que estaban conversando los jefes de las mafias, si podían comunicarse con el exterior, etc. Ahora las cárceles las dominan los jefes de la mafia. En declaraciones, ¿quién dio las declaraciones? No recuerdo, pero que los jefes de la mafia, ya desde el gobierno de Moreno, buscaban ir a las cárceles, porque era facilidad para, con seguridad, manejar el crimen organizado. Centros de planificación del crimen. Sí, escuelas de crimen, y de ahí manejaban las cosas con seguridad incluso. Pero a vista y paciencia del gobierno, ¿ah? A vista y paciencia del gobierno de Guillermo Lazo y de este gobierno, TikTok Live. Salir en TikTok Live y que no haya la fuerza del Estado para entrar y decir qué está pasando aquí, bloquear el acceso a Internet, no hicieron absolutamente nada, dejaron que esto siga. Inhibidores celulares. Inhibidores. No, Moreno repartió. O sea, en lugar de clasificar a los presos, por el amor de Dios, ahí viene la pérdida de control de las cárceles. Pero como no hay Estado de Derecho, no hay una fiscalía es totalmente corrompida, cómplice de Moreno y Lazo, no hay quien persigue estos delitos. Pero Moreno, en el gobierno de Moreno está demostrado, ¿no? No clasificaron los presos por alta peligrosidad, media peligrosidad, baja, sino por grupos delincuenciales. Los lobos de este pabellón, los tigres, ¿cómo se llaman los tigres? Entregándoles las cárceles. Los Tiguerones reorganizaron. los tiguerones estos, los otros por estos. acá. Y las cárceles se volvieron centro de operación de los grupos organizados delincuenciales. Y otra cosa más, tener control y vigilancia sobre el dinero. Un país dolarizado atrae lavado. Si no tenemos inteligencia financiera, siempre las bandas van a tener más capacidad financiera que el propio Estado. Hay que recuperar la capacidad de control. Sí, pero ahí, Diego, el problema es mayor. El problema es que el narcotráfico ha infiltrado al Estado, porque leyes hay. Tú mueves $10.000 y te investigan hasta tu tatarabuela. En los teléfonos de Vicencio está que se movieron 40 millones en un banco de Guayaquil y se llama bastante parecido al banco y no pasó nada, pues. Nada fue detectado. O sea, ahí hay complicidad, encubrimiento. Leyes no faltan.
Lo que hay es corrupción. Y destrozó Tenemos un narcoestado. instituciones. El narcotráfico ha intervenido el Estado. Probablemente en mi gobierno tuvimos narcotráfico, pero se luchaba contra el narcotráfico. Ahora ha infiltrado el Porque Estado. había En institucionalidad. Bélgica hay narcotráfico, pero se lucha contra el narcotráfico. No hay institucionalidad. Ahora se ha infiltrado. No hay el Estado. Las unidades como la unidad, la UAFE. ¿Qué pasó con la UAFE? La desarmaron. La misma fiscal fue directora de la UAFE. Prácticamente redujo el personal, redujo el presupuesto y ahí tenemos hoy día. No se hace un verdadero análisis de lo que es el lavado de activos en el Ecuador. Y ahí es donde se financian la delincuencia que nosotros nos asfixia en el país. Ahora, nadie puede ser especialista en todo, no podemos ser especialistas en inteligencia, en lavado de dinero, en movimiento financiero. No se puede ser especialista en electricidad, en seguridad, en economía. Entonces esto también es un principio muy importante. Se trata de un trabajo de equipo. Y eso es otra cosa. El gobierno de Noboa, qué improvisado, qué bajísimo nivel, qué nivel de ineptitud, de incapacidad. Él Bueno, su equipo, Luisa. confunde el gobierno con el manejo de su propia empresa, que además quebró, porque vale decir la pena. Eso, Noboa nunca ha sido un empresario, él reconoció que quebró la primera empresa que hizo. Entonces cree que está en su pequeña empresa, donde pone a sus amiguitos que no saben nada, que no tienen idea del Estado, que confunden todo con todo, a diferencia de lo que nosotros tenemos. Nosotros hemos venido presentando planes de acción. El plan Genera para controlar todo lo que es el sistema eléctrico y empezar a estabilizar nuestro sistema, aprovechar toda la capacidad de generación eléctrica que tiene el Ecuador. Y lo hemos construido con técnicos en diferentes áreas, pero también hemos llamado a que se sumen esos hombres y mujeres capaces, con conocimiento, a este equipo que va a sacar adelante al país. Igual lo hicimos en el plan Protege, con seguridad, en el plan que es para toda la protección del sistema social, deporte, educación, salud. ¿Qué estamos haciendo? Primero, el equipo lo tenemos. Equipo con gente que conoce, que ha trabajado además en el sector público, que sabe lo técnico. Hemos formado un gran equipo con Diego, pero adicionalmente, llamar a que se sumen, presidente. Los mejores hombres y mujeres que tengan las diferentes expertise en los diferentes campos, en salud, en educación, economía, a sumarse a este proyecto de la Revolución Ciudadana para sacar adelante el país. La experiencia la tenemos y yo siempre recalco algo. Cuando usted hacía los burós para nombrar ministros, ¿cómo se nombraban los ministros? Se reunía el buró y se recibían hojas de vida. Y se iba, solamente en base al currículum. en base al currículum, se recibían hojas de vida y usted no los conocía. Pero llegaban hojas de vida de gente con experiencia, con conocimiento técnico. Con excelencia. Para mí era Así muy es. importante, abanderado del colegio. ¿Sí? Y que conozca del sector, porque no se entregaba un ministerio a quien era el amigo, el compadre, no, se entregaba a quien sabía realmente manejar el área y dominaba el área, y que conste que tenga experiencia en el sector. Pude haberse equivocado en algunos casos, Sí, no se en equivoca. otros, así es, sí está en la Pero pareja. teníamos ¿no? un nivel profesional y académico en el gobierno sin precedentes. ¿A qué quiero llegar con esto? Nos decían populistas porque éramos populares, pero ha sido el gobierno más técnico de la historia. Así La es. cantidad de PhD, de máster en las mejores universidades del mundo que Y, teníamos. y en talento gabinete. sobra en el Ecuador. Estuve en Yachay hace pocos días. Tenemos Me han tratado de destruir por todos los medios, estudiantes de Yachay que se están codeando con premios Nobel. Hay un estudiante de física, A todos esos jóvenes. Pese a todo todos lo que le esos hicieron a jóvenes. Yacha. pese a todo. A unirse a este proyecto, porque estamos buscando los mejores hombres y mujeres para las diferentes carteras de Estado. Este no va a ser un gobierno en donde se busque poner al amigo o al compadre. Aquí los mejores técnicos para sacar adelante al país. Puede ser un gran técnico, pero no tendrá la visión política correcta. Puede ser un gran técnico para el mal. Para eso ¿Cómo está la garantizar presidencia. que sea un técnico de alto nivel, pero para el bien común? Bueno, ahí también el liderazgo y la conducción mía como presidenta de la República, con el apoyo de Diego como vicepresidente de la República. La visión, la estrategia la marcamos nosotros y los técnicos pues aportarán desde su ¿Me va a dejar área. opinar o no? Bueno, vamos a ver. Usted fue mi secretaria de administración, conoce cómo está organizado El el Poder Estado. Ejecutivo, la función ejecutiva. El Estado en general, pero con la Constitución, pero la función ejecutiva. Créanme que marchaba como reloj suizo. Teníamos 6 ministerios coordinadores. ¿Qué decían los enfermos de la mafia mediática, groseros, todo eso? Que no se puede caminar ni de tantos ministros. Y lo que no decía es que los ministerios coordinadores eran ministerios sin cartera. No tenían presupuesto para ejecutar obras, nada. Era solo para controlar, regular, ver cumplimiento de objetivos. Y tiene un éxito enorme. La eficiencia, la productividad de la función ejecutiva, de los diferentes ministerios creció impresionantemente. Hay estudios.
El BID hacía un estudio, no era anual, era quinquenal, no recuerdo con qué periodicidad, pero antes de nuestro gobierno éramos penúltimos en eficiencia del Estado. Creo que el último estudio que vi, 2011, 2012 habrá sido, y estamos en sexto lugar en Latinoamérica. ¿Ya? Mejoró muchísimo la eficiencia del Estado y particularmente la función ejecutiva. ¿Va a recuperar ese organigrama de la función ejecutiva? ¿Esos 6 ministerios coordinadores? Lo he mencionado en varias entrevistas. Primero, los ministerios coordinadores van a volver para que coordinen el sector completo, pero adicionalmente los gabinetes. Siempre les cuento que nosotros hacíamos gabinete cada 15 días. El presidente Correa tenía todos sus gabinetes cada 15 días. Uno presencial en Quito y el otro que era en territorio, el gabinete itinerante. Nosotros vamos a tener que hacer gabinetes semanales, todas las semanas reunión de gabinete para hacer el seguimiento. Y algo adicional, los monitores. ¿Recuerda usted, presidente? Teníamos monitores por ministerio y había... ¿Y eso lo hacían los ministerios coordinadores? Un cuadro de mando en donde tenías un semáforo amarillo, estabas ahí como en el filo de la navaja, en rojo desapareciste y en verde los que tenían ahí la carita feliz. Lo sufrí. Yo fui ministro coordinador de política económica y era realmente una preocupación el que te pongan en un semáforo en el que no debes estar. Y había un seguimiento, pero más que en una empresa privada. Todo tenía una coherencia enorme porque la estructura era muy lógica de la función ejecutiva con sus 6 ministerios coordinadores, política económica que incluía Banco Central, incluía Superintendencia, incluía Ministerio de Finanzas, Seguridad, incluía Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, ECO 911, Servicio de Inteligencia, hasta Cancillería, porque parte de la seguridad es quien entra y quien sale del país, inclusión social, que todo era vivienda, trabajo, derechos laborales, primera infancia, etcétera, era talento humano, que es la nueva riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones no son sus recursos naturales, su talento humano. Era coordinar con universidades, el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Deportes, etcétera. Sectores estratégicos, ¿no? Sí. El Ministerio de Energía, Ministerio de Petróleo, Minas, todo lo mezclaron, eliminaron todo. Como que si es lo mismo energía, electricidad con petróleo. Es un absurdo. Ahora la pregunta es, desde que nosotros salimos, ¿cuándo ha habido un gabinete itinerante? Un gabinete siquiera donde se reúne todo el equipo. Que en eso no se iba a dar marcha atrás, pero sí fue una, le soy sincero, soy de carne y hueso, fue una decepción para mí ver la facilidad con que se permitió que se perdiera todo lo avanzado. Bueno, lo vamos a recuperar con el seguimiento, con liderazgo, con control, con una presidenta presente. Pero lo que quiere decir es que el Ministerio Coordinador fue un éxito total. Sí. Y lo que decía es aumentar un ministerio. No, si me dio duplicidad, aumentó muchísimo la productividad de la función pública. O sea, el argumento fue ahorrarse. Era un argumento absolutamente absurdo, porque en vez de ahorrarse lo que generaste es un costo tan grande como el que estamos viviendo. Eliminó el Ministerio de Justicia, demasiada burocracia, era el que manejaba las cárceles. Miren lo que ha pasado, no hay rehabilitación social. El de electricidad, no tenemos luz. Sí, es un el de seguridad. Absoluto. Para que los jóvenes tengan más claro de lo que estamos hablando. Teníamos un Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y allí estaba todo unido, arte, cultura, estaba deporte, educación, porque no están separados los unos de los otros. Y estaban se deben complementar. Y todo en función de un plan nacional de desarrollo. Y todo con objetivos medibles. ¿Y qué hacía el ministro coordinador? Hacía que todos coordinen entre ellos y no que hayan políticas aisladas. La niñez no es solamente el MIES, la niñez también es la educación, la niñez también es la alimentación, también es la salud, todos los ministerios coordinados. La discusión presupuestaria. Volvimos al pasado. Estos chicos hablan del nuevo país, no es el país del pasado. Cuando no se ejecutaba el presupuesto, se ejecutó 10% del presupuesto. Claro. ¿No? Nosotros encontramos hacia el país, ¿no? Y lo que hicimos es empezar a controlar con los ministerios coordinadores mensualmente, porque además se había ejecutado 10% hasta diciembre. En diciembre ejecutaban 30, 40% y desarmaban toda la finanza pública, toda la liquidez. Pero eso se nota incluso en los indicadores. Nosotros llegamos a ejecuciones 95, 98%, pero además homogéneas. Cada mes 8%. Entre 7 y 9%. Entonces se armonizaba hasta la liquidez en la economía, el nivel de inversión mensual. Esto que estás diciendo se ve en los indicadores. Hemos vuelto en pobreza al 2013. Hemos vuelto en crecimiento al 2011. Ingreso per cápita 2011. Es decir, es un retroceso desigualdad, en ¿no? más de 10 años. En nivel de desigualdad, 2013. La pobreza. Pobreza, desigualdad en general. Tenemos menos afiliados al Seguro Social Obligatorio que en el año 2014, 10 años después, con una población que ha aumentado.
Entonces, es No, realmente... Ecuador será un caso de La estudio. migración. Ecuador será un caso de Es muy estudio. doloroso. Modestia aparte, Diego lo conoce, yo soy especialista en desarrollo, una de las ramas de mi PhD, normalmente los PhD son 3 especializaciones, una es finanzas públicas, otra es política monetaria internacional y otra es desarrollo económico, que no le gusta mucho a los economistas, porque como que sí es la cenicienta, ¿no? Le gustan más las matemáticas, esas cosas, cuando para mí no tiene sentido la economía si no es para buscar el desarrollo, porque el fin último de la economía es bienestar humano. Y sin desarrollo económico va a haber pobreza, carencias, etc. Pero en todo caso, no he visto destrucción tan rápida y profunda de un país en época de paz como el caso ecuatoriano. Es el día y la noche. Pasamos a ser ejemplo mundial de seguridad, de energética, de seguridad ciudadana, De de salud. infraestructura, de servicios de salud, de rapidez en el registro civil para sacar una cédula. Éramos mejores que Estados Unidos, que Europa. En energía. A pasar de las 5 matrices energéticas más seguras del planeta, para un país subdesarrollado. O sea, todos los 4 que nos ganaban eran países desarrollados incluso con energía atómica. Hacer el ejemplo de todo lo malo. Yo no he visto algo parecido. Esto se estudiará en la universidad el día y la noche. Y eso le explica el subdesarrollo. Multipliquen los 10 años de avance de la Revolución Ciudadana por 200 años que llevamos en la República Independiente y entenderán por qué algunos países se desarrollaron. Multipliquen el desastre de los últimos 3 gobiernos, 8 años de retroceso, por 200 años de desarrollo y entenderán de dónde viene su desarrollo. O sea, en tiempos de guerra y sin bloqueo, el Ecuador creo que es el único país que ha retrocedido tanto. Y no quiero dejar por fuera esto, ¿no? ¿Qué nos trajo aquí? ¿Qué nos llevó a esta situación económica, social? El odio, el egoísmo y la ambición de ciertos grupos políticos y el silencio cómplice desde la academia hasta los medios de comunicación. Cierta prensa, no toda. Guillermo Lasso, presidente de la República. ¿Qué dijo él cuando era candidato, antes de ser candidato? Hay que acabar con el correísmo, así nos cueste en la economía. Qué fácil para quien está sentado en un banco decir que hay que destruir a un movimiento, a un partido político, a una agrupación. Así nos cuesta en la economía. ¿Qué quería decir ese así nos cuesta en la economía? Así haya pobreza, así no tengas para comer, así no tengas para una medicina, así no puedas ir a una escuela, así te gane la inseguridad, así no puedas poner un negocio, así tengas que emigrar, pero destruir al correísmo. Pero ahora están diciendo Y lo esa es mismo, la Luisa. consecuencia de hoy. Están diciendo, con Novoa no importa que no haya luz. O sea, eso es ya la locura. Pero es una mínima parte de la población. Sí. Eso ya es No, digo, irracionalidad. eso es de parte del gobierno. La Y población no. Creo que en muchos sí La se ha población llegado a no. reflexionar. Muchísima gente en territorio se me acerca. Muchísima gente. Hasta empresarios también. Empresarios que me han dicho, Luisa, si usted no gana, tenemos que vender todo e irnos del país. Y me lo han dicho claramente, nunca fuimos correístas, ahora estamos con usted. Mucha gente que se me acerca y me dice, nosotros no votamos por usted, pero ahora vamos a votar por usted porque es la única oportunidad que tenemos para recuperar el país. Y si se porta mal lo manda a Israel. A Israel, bueno, ahí vamos viendo qué país. Y si se porta mal, yo puedo salir fuera, fuera a correr afuera. Tiene toda mi autorización para salir. Algunas anécdotas de la campaña, ustedes han visitado cada rincón de la patria. Sí, bueno, el cariño de la gente. Que para mí una de las cosas que me sigue asombrando es el cariño y la lealtad de la gente más sencilla. Salen con carteles suyos. Que ya están viejitos, deteriorados, muchos me dicen, este es del 2006, y digo, wow, qué impresionante, el cariño, la esperanza que guardan, y anécdotas, creo que tenemos muchísimas, la alegría y la esperanza que aún guarda la gente en medio de todo este dolor, y en medio de las carencias que pasan, cómo salen con regalos. Son durísimas campañas, pero son muy lindas. ¿Cómo Sobre todo cuando, te llenan de regalos? Sobre ¿no? todo De cuando cosas. tú eres auténtico, por ejemplo, Sí. siempre digo esto, ¿no? Cuando yo iba a comer a los mercados, la gente veía que toda mi vida había ido a comer a los mercados, que no era por campaña. Cuando un lazo, cuando uno va, trata de hacer eso, se ve que es postizo. Ahí le No, cuento una auténtico. anécdota. Ni siquiera se Nosotros disfrutábamos de eso, de ir a comer una buena fritada, el hornado en los mercados de la ciudad. El otro día en Imbabura, una Siempre. anécdota, Los yapingachos. en el sitio donde tú ibas a comer en Ibarra, ¿no? La señora se tomó una foto conmigo y me enseñó la foto. Dice, mire, este es el hornado de la buena suerte. Aquí venía el presidente Correa. Alguna vez tuvimos una coordinadora en coordinación diplomática, aquí va el momento del chisme. Una coordinadora, ¿no? de coordinación diplomática en la presidencia. Y entra bravísima a mi oficina
Y esto ya era el año 2010, es decir, ya eran 3 años de gobierno y un poquito más. Y me dice, Luisa, he visto que mañana el presidente almuerza en un mercado. Yo le digo, ¿sí? ¿Por qué lo llevas a un mercado? Es el presidente. Le digo, pero el presidente siempre come en los mercados. Esto tiene que ser idea tuya, no de él. Y digo, bueno, entonces la que come en mercado soy yo. ¿Cuál era el nombre de esa coordinadora? Verónica Bustamante. Porque esa era diplomática carrera. Entonces Pero tenían no. otra programación, era imposible. No podía. Estaban programados para otra cosa. No como podía para tener- hacerles entender que tenían que servir a nuestros migrantes. Estaban programados para los cócteles, pero servir a nuestros migrantes. No te imaginas cuál es la lucha. Lo mismo los militares. Hacerles comprender que tenían que, la Marina, proteger a nuestros pescadores que les roban sus motores en alta mar. No, ellos están para las guerras nucleares, para los submarinos, para los misiles. Por el amor de Dios. Cambiar esa mentalidad fue durísima. Se ha retrocedido mucho. Lo intangible que se ha perdido. La es muy autoridad grande. cercana a la gente, estar en el territorio, sentir el cariño de nuestra gente más sencilla. Eso es lo que hay que Pero recuperar. que además que tienen que Los estar cambios culturales por el bien son- común, no su propia agenda. Para abrir la chocolatera, tiene una base Ah, militar, sí. una de los paisajes más bellos del país, pero estaba cerrado base militar. Que lo tienen que abrir, que esto debe ser parque nacional, pero cerrado. Como 3 años estuve luchando hasta que ya, yo creo que ya lo volvieron a cerrar. No, pero logramos y fue después del parque Cotopaxi, el parque, no sé exactamente la categoría, llamémosle parque nacional, más visitado. La lobería. Lugar natural, si quieres, se acaba el término. Yo creo que esos avances en la cultura, en las modificaciones culturales, son los que las élites no perdonan del gobierno de Correa. Porque si tú te pones a ver, ¿qué acción agresiva se tuvo? Ninguna. Hoy vemos acciones agresivas. La agresión es que le decíamos pelucón. La expropiación del cable a la familia Topic. terrible. Eso es una agresión. Los defensores de la propiedad privada. No, la cantidad de periodistas que han tenido Expropiando. que exiliarse, lo que le hicieron a Londra Santiago. Fue una canción. Entonces, ¿qué no O perdona? a periodistas como Boscán. Boscán todo lo que nos dijo cuando éramos gobierno. Así es. ¿Cuándo temió por su vida? Ahora ha tenido que refugiarse en Canadá. Pedir asilo. Yo grité fuera Correa afuera, nunca me metieron preso. Y al lado está, no sé, imagínese impresentable. ¿Ya? Cuidado ahora. Es que ¿no? también somos intolerantes. Imagínate. Y está el binomio nuestro ahí que gritó fuera Correa afuera. Así es. Los hechos, no palabras, ¿no? Son contundentes. Pero, ¿qué con respecto a la corrupción? Nos dijeron corruptos a nosotros. Búsquenme lo que les dé la gana. Se han pasado 8 años, han contratado empresas, revisaron nuestra cuenta. Dígame que cada vez que aparece una cuenta mía, ¿cómo es? En Aruba, en el Vaticano, yo lo primero que hago es, ya, perfecto, presénteme el documento para firmarse y darle el permiso que abran la cuenta, porque sé que es falso. ¿No? Así es. Y sabemos que somos gente honesta. Es el mundo al revés, los corruptos siempre fueron ellos. Cuando empiezan a buscar su dinero, la ruta del dinero, encuentran su dinero mal habido en paraísos fiscales. Han contratado empresas para tratar de encontrar el dinero mal habido. ¿No? Además, Lo que hemos con- robado, sin vergüenza. Mira, lo único que robaron son ellos. Revisen lo que les dé la gana. Con Pero violación. ¿cómo rebatir eso? Porque 8 años de infamia, de un discurso hegemónico de la prensa, porque incluso los medios públicos los pusieron en función de esa prensa privada para insultarnos. Pero incluso se ha violado lo que está estipulado en nuestro ordenamiento legal. Los últimos presidentes tienen cuentas en el extranjero. Así es. Tienen cuentas en el extranjero. Y En se ha paraísos fiscales. En paraísos fiscales. No pueden tener. En paraísos fiscales. Lideramos a nivel Paraísos mundial fiscales. la lucha contra los precios fiscales, los corruptos somos nosotros. Y aquí hay algo que yo sí les pido que reflexionen. Si nosotros tuviéramos a un centavo mal habido, no estaríamos aquí, dando la cara a los ecuatorianos. Cuando nos ha perseguido la fiscalía, cuando tienen el apoyo de otros gobiernos, de otras potencias mundiales, ya hubieran encontrado. En la campaña anterior, el señor Freddy Bravo, que pertenecía al PRIAM, fue diputado del señor Noboa, dijo que yo tenía dineros en paraísos fiscales. Se le pidió que acuda a reconocer la firma y rúbrica, lo hizo. Se le pidió que vaya a dar su declaración, hasta la fecha no iba. Así que ese caso lo tiene la Fiscalía. El rato en que él llegue a aprobar eso, vamos a ver si lo hace, porque no lo va a lograr. No tenemos un centavo en ningún paraíso fiscal, no tenemos ninguna cuenta secreta, pero eso sí, cuando se llegue a la verdad, yo pediré la declaración de una denuncia maliciosa y temeraria y seguiré las acciones legales en contra del señor Freddy Bravo por mentir Es que en eso no medio de puede una campaña aceptarse, por el política. amor de Dios. No Es que puede tenemos toda permitirse. la autoridad moral, Rafael. Mira, Cuidado, pero dijeron que yo no di la cara a la justicia. Cuando empezó la persecución yo estaba bajo la jurisdicción del reino de Bélica. Y de ahí he respondido a todo y le he ganado todo.
Y resulta que la justicia ecuatoriana está superior a la justicia belga, cuando la justicia ecuatoriana está considerada de las peores del mundo. O sea, esto es game over, como dicen los jóvenes. Solo en Ecuador pueden seguir estas cantinfladas de juicios como el caso de Soborno, etc. Nadie le ha hecho caso a nivel internacional. Y hemos dado la cara y le hemos vencido en todo. Pero yo he estado viviendo en Bélgica. Tampoco va a alterar mi vida familiar y todo eso por la persecución de unos cuantos sinvergüenzas. Es que yo digo, tenemos la autoridad moral. Tú, ministro de Finanzas con el presidente Palacio, presidente de la República, ¿dónde está un dinero mal habido? Yo. Oye, dejé hasta mi ministro banda de- presidencial y resulta que en el caso de Soborno me condenan como prueba, la primera prueba, $6.000. Usted sabe que fue un De los préstamo del fondo presidencial que teníamos de nuestra propia plata, la vaca de la oficina, porque estaba sobregirado. ¿No? Y ¿saben lo que dijo Diana Salazar y los jueces? Que no existía el fondo, que lo tratamos de engañar. ¿Y sabes cuál fue la prueba que no existía? Pero una certificación de superintendencia de banco de que sí existía el fondo. O sea, un fondo de una oficina, como no estaba registrado en su superintendencia de banco, no existía. Y eran $6.000 de soborno. Cuando fue un préstamo y pagé hasta el último centavo. Y Esa que es la lo mejor te- muestra de nuestra honestidad. Y que lo teníamos para ayudas de mucha gente que a veces venía y nos decía, mire, necesito una medicina, Usted necesito aportaba para el fondo también. un techo de mi casa, se me cayó el zinc. Dice, de ahí hicimos vaca para de ahí ayudar a la gente. Yo recibí $2,5 millones No, de regalos. 70.000 millones. No, $2,5 millones en regalo. Algunos los subastamos. La mayoría, casi 2 millones, quedaron para el Museo de Carondelet, que desapareció. Y resulta que soy corrupto porque recibí $6.000 de soborno. O sea, ¿quién puede aceptar esa tontería? Usted le decía hace un momento. El silencio estruendoso de la academia, de la iglesia, del periodismo serio, ¿no? de sectores políticos serios. No. Todos, casi por unanimidad, se unieron a esta farsa para tratar de eliminar el correísmo porque no podían vencerlo en las urnas. Es que cuando ya no pueden con la verdad, les falta la mentira. Decía yo, pasé por el Ministerio de Finanzas, pasé por el Ministerio de Política Económica, pasé por el Banco Central, los sitios donde está la plata. Todo en orden, ¿no? La autoridad moral creo que nos acompaña fuertemente junto al compromiso. Terminamos este podcast con esta invitación, jóvenes. Les pido que exijan al gobierno que contrate todas las empresas que quieran, como hizo Moreno, para que revisen nuestras finanzas públicas, nuestra finanza privada, nuestros movimientos migratorios. Porque se volverá a demostrar que los corruptos siempre fueron ellos. Luisa, Diego, mucha suerte. Y junto a nuestro pueblo, que el poder vuelva a la gente y sacar al país de la tragedia en que nos hundieron 3 gobiernos nefastos, no solo por el odio, por la corrupción, también por fundamentalismo ideológico, por aplicar el neoliberalismo en la región más desigual del planeta, por no creer en el Estado. Pero Ecuador se levantará como el ave fénix. Así será. E históricamente lo hará de la mano de una mujer maravillosa, Luisa González, y apoyada por un gran economista, Diego Borja. Con ustedes, hasta otro episodio más de Podcast de Correa.